Acá les traigo, más o menos para saber cuáles son sus clínicas de animales menores. Tienen algunos especialistas en caballos, bovinos, animales mayores. Por favor, me pueden ir diciendo. Casi todos son de clínicas de animales menores, la mayoría. Fauna silvestre. Fauna silvestre. Pequeñas especies. ¿Y usted? Fauna silvestre. Equinos por acá. Estamos bien. Bueno, de forma general casi todos ya conocen el ozono o algunos están un poco que no saben nada. Dígame. Conocen. Ya, entonces poco de historia, de descubrimientos del ozono. Aquí toda la historia, los primeros descubrimientos de la formación del gas a partir de una descarga eléctrica y las concentraciones de oxígeno que aparecían en el ambiente en 1783 desde entonces. Después, en 1840, el alemán Christian Schonbein fue quien descubre exactamente el ozono, y por acá, en 1857, ya en 1914 a 1918 es que comienza a aplicarse por su efecto bactericida en la Primera Guerra Mundial, en las desinfecciones de heridas, muy importante que fue. Y el primer ozonizador de uso médico fue en 1959 por Joaquín Hensla, que es un productor de equipos de ozono, de los primeros, en 1959. A partir de ahí empezaron a realizarse otros generadores de ozono, pero realmente ellos tienen la primacía en la construcción de equipos médicos y continúan siendo uno de los principales productores. En Cuba también tenemos fabricación de equipos de ozono. En sentido general, las características del ozono: es un gas que posee 3 moléculas de oxígeno. Su forma estructural es esta de acá, están dispuestos así, es muy inestable. Este doble enlace constantemente pasa para acá con esta otra molécula de oxígeno y está en constante movimiento, por eso es que es muy reactivo. Es 1.6 veces más denso y 10 veces más soluble en el agua, quiere decir que tiene buena solubilidad en el agua. No es una molécula radicálica, aunque es el tercer agente oxidante después del fluoreno y del persulfato. Es un gas inestable, como le estaba explicando, producto de la estructura química que tiene. Por tanto, no puede ser almacenado, debe ser usado inmediatamente. Cuando usted lo extrae del equipo, inmediatamente debe aplicarlo. Tiene una vida media de 40 minutos a 20 grados Celsius. Los equipos generadores de ozono producen una mezcla del gas, un 95% de oxígeno y un 5% de ozono. Estas son sus propiedades: la fórmula O3, peso molecular 48 gramos por mol, tiene un olor característico que todos lo deben haber visto, lo deben haber sentido, un color azulado a altas concentraciones, tiene temperaturas de ebullición y de fusión a menos 100 y pico, 0 grados. Está clasificado como dentro de las prácticas médicas alternativas, fue clasificado en 1995 dentro de los tratamientos biológicos y farmacológicos. Aquí ven agentes oxidantes, está el ozono y está el peróxido de hidrógeno también, que es una terapia alternativa que se aplica mucho también en la medicina. Las primeras reacciones que ocurren del ozono dentro de los fluidos biológicos es fundamentalmente con el componente mayoritario que tenemos en el organismo, que en este caso son los ácidos grasos. Todas las paredes de las células están cubiertas mayoritariamente por ácidos grasos. Por tanto, su primera reacción va a ser con este componente, tanto los monoinsaturados como los poliinsaturados. Posteriormente tenemos en medida de concentración, tenemos el colesterol, las proteínas libres, la metionina, la tiroxina, triptófano, histidina y por último los carbohidratos. La reacción clásica es un pastel donde represento que el 60% de las células sanguíneas son los eritrocitos. Después vienen las plaquetas con un 30%, los polimorfonucleares, los monocitos y los linfocitos. En esa medida, como que los eritrocitos ocupan el 60%, quiere decir que es la célula mayoritaria dentro del torrente sanguíneo con quien mayormente va a reaccionar el ozono, va a tener mayor contacto, va a ser con los eritrocitos. Y a partir de ahí es la reacción primaria que va a tener el ozono con los eritrocitos, donde va
a incrementar el metabolismo del oxígeno, va a tener toda una serie, va a incrementar los sistemas antioxidantes endógenos intracelulares. Pues bien, la reacción fundamental del ozono al contactar con los ácidos grasos, con las estructuras de los ácidos grasos, va a ser romper aquí los dobles enlaces carbono-carbono. A partir de esta ruptura se va a producir el ozónido primario. Ese ozónido primario, igualmente muy inestable, se va a descomponer en el óxido de carbonilo y a partir de ahí, igualmente inestable, se va a producir el peróxido de hidrógeno, aldehídos, hidroperóxidos, entre otros compuestos que son los llamados segundos mensajeros, que son los que tienen las funciones biológicas en este caso. De forma general, esquemáticamente, una representación de qué es lo que sucede. El ozono viene acá a reaccionar con la pared de la célula, donde hay proteínas transmembranas, hay carbohidratos, estos son todos los lípidos de la membrana. Al reaccionar con los lípidos de membrana se produce el peróxido de hidrógeno y lípidos oxidados. Peróxido de hidrógeno en una primera fase, en una fase temprana, y lípidos oxidados en una fase tardía de la reacción. Estos compuestos atraviesan la membrana celular, van al citoplasma y aquí en el citoplasma activan una serie de moléculas transcriptoras de señales hacia el núcleo de la célula. A partir de aquí, al activar estos factores de transcripción nuclear, entonces se codifican genes para la liberación y expresión de citocinas proinflamatorias, antiinflamatorias, genes de enzimas antioxidantes, prooxidantes, que tienen un efecto muy importante dentro de la diferenciación, proliferación, adaptación, incluso la apoptosis celular. Quiere decir que va a ocurrir una transformación intracelular a partir de esta reacción en la superficie, en la pared de la célula. De forma general acá, el ozono se disuelve en el plasma o en el agua presente en la superficie de la piel y en los fluidos intersticiales. Ahí va a haber una reacción de fase temprana donde se van a producir las especies reactivas del oxígeno, en este caso peróxido de hidrógeno, hidroperóxidos, que estos van a tener funciones, diferentes funciones. Por ejemplo, en el eritrocito va a mejorar el transporte de oxígeno, en plaquetas va a influir sobre la liberación de factores de crecimiento, en los leucocitos va a modular la respuesta inmunológica de estos, y en una fase tardía los lípidos oxidados, que tienen su efecto diana fundamental en el endotelio vascular, regulando el óxido nítrico, en este caso que es una molécula fundamental para mantener el tono vascular. En la médula ósea, en la generación de eritrocitos superdotados, que ya hay estudios donde se plantea que el ozono posteriormente que deja como una reacción de reserva, ¿no? Y posteriormente empiezan a generarse eritrocitos superdotados, quiere decir ya codificados con una resistencia determinada ante un daño X. La liberación de células madres y en otros órganos como el tejido hepático, fundamentalmente la regulación de síntesis de proteínas, de estrés oxidativo y la estimulación de enzimas antioxidantes. En general, todas estas reacciones que ocurren a partir del ozono que interactúa con la pared de lípidos, ¿qué se ha visto? ¿Qué efectos se le han demostrado al ozono? El número 1, germicida, por excelencia. Ninguna bacteria se resiste a él, todas mueren. Es inmunomodulador, es inmunoestimulante en unas condiciones, pero al final hemos establecido que sea un inmunomodulador incluso inespecífico, puesto que en dependencia de cómo se encuentre el organismo, él va a dirigir puede disminuir, por ejemplo, la producción de inmunoglobulina, la disminuye si está muy incrementada. En caso de que estén deprimidas, las lleva a su nivel. Metabolismo del oxígeno, incrementa el metabolismo del oxígeno, mantiene el balance redox intracelular, esto se refiere al balance antioxidante, prooxidante. Y también interviene en la liberación de autacoides, me refiero a prostaglandinas, leucotrienos, tromboxanos, que son fundamentales en el proceso inflamatorio, influyen en la fisiopatología del dolor, de la analgesia
Estos son, bueno, una muestra de algunos generadores de ozono. Bueno, aquí tienen el que produce biozono 3. ¿Qué efectos beneficiosos y perjudiciales se le han descrito al ozono en sentido general? Efectos beneficiosos. Número 1, la capa de ozono. ¿Cómo es que se produce la capa de ozono? Esta está generada, que también hay algunos ozonizadores que utilizan ese principio también, es a través de la reacción del oxígeno con los rayos ultravioleta. Esa es una forma de generar ozono, que normalmente se utiliza mucho en la industria. Hay equipos que utilizan ese principio también. La capa de ozono se produce a partir de la interacción de los rayos ultravioleta con el oxígeno que tenemos en la atmósfera. Por supuesto, eso fue creado años antes de la existencia del hombre en la Tierra. ¿Qué sucede con la capa de ozono? Se está agotando por los gases invernaderos que están destruyendo el oxígeno que se encuentra ahí, por tanto se está abriendo ese hoyo en la capa de ozono, que es perjudicial para nosotros. Otras aplicaciones que tiene, en sentido general, en la industria, como desinfección y sanitización de líneas de producción. Esto puede ser muy bien utilizado en la parte ganadera. En el tratamiento de residuales, por ejemplo, allá en Cuba nosotros tenemos una planta de producción de citostáticos donde tenemos acoplado un sistema de ozonización de esa agua residual que sale de esa fábrica para que no se viertan esos tóxicos al manto freático, que posteriormente ese es el agua que se consume. Posteriormente también se utiliza para el riego y después entonces hace un reciclaje de agua que está contaminada para las plantas y después, bueno, es el ciclo de contaminación que tenemos nosotros con el desarrollo que llevamos en la industria farmacéutica y otro desarrollo. En la conservación de alimentos se utiliza como reactivo químico aplicado en la síntesis, limpieza y purificación. Existen sistemas de ozonización que se han aplicado para el aclaramiento refinamiento del azúcar. Eso hay un estudio allá que se hizo de una tesis de doctorado con muy buenos resultados. En la parte de la medicina, el tratamiento y prevención también de enfermedades, y en el tratamiento como otros de locales, de ambientales, en discotecas, en restaurantes donde hay mucha población, y en la parte agropecuaria, en naves de aves, también para el bovino, que están muy hacinados, se pueden desinfectar y desodorizar con el ozono, con muy buenos resultados. En general, en la industria, para la obtención de medicamentos, como los aceites ozonizados, aceites y otras sustancias ozonizadas, que hay una serie de gamas que tenemos, fundamentalmente los aceites. ¿Por qué? Porque los aceites como que tienen los ácidos grasos, y la reacción fundamental del ozono es con los ácidos grasos, por tanto los aceites son muy beneficiosos para esta producción de medicamentos. Aquí, como para la sanitización de las líneas de producción, ozonización, bueno, a temperatura ambiente. Bueno, esto es una comparación, ¿no? Normalmente el método convencional se utilizan reactivos químicos en la parte de la industria ganadera lechera. Usted tiene que hacer limpieza de las líneas de descargue de la leche con reactivos químicos o agua a 80-85 grados Celsius. Eso, el gasto que tiene es tremendo, incluso después los residuales que pueda tener, tiene que hacer un periodo de enjuague muy fuerte para eliminar esos reactivos químicos. Sin embargo, con el ozono puede hacerlo a temperatura ambiente perfectamente bien, con agua ozonizada, y va a arrastrar todo tipo de grasa que quede en los conductos de las vías esas para descargar las leches. Limpieza de envases y equipos, obtención de agua de proceso de alta calidad. Tenemos allá también en el botellamiento de agua para consumo. Está montado también en la empresa Ciego Montero allá en Cuba, el sistema de ozonización también. En el tratamiento de residuales, ya le expliqué, incluso en los bioterios, en el Centro para la Producción de Animales de Laboratorio allá en Cuba, tenemos sistema de ozonización para que los animales ingieran agua purificada con ozono. Tratamiento de aire ambiental para el control de los olores y desinfección en restaurantes, aeropuertos, hospitales, teatros, cines, bares, edificaciones, tratamiento de almacenes y frigoríficos de alimentos. Y bueno, esto es un ejemplo de una línea de esquema de ozonización para este tipo de habitación. El ozono puede destruir los contaminantes del aire como microorganismos, insectos,
se ha utilizado en, elimina los ácaros y los gorgojos. Existen almacenes donde se almacena el trigo, por ejemplo los cereales, el maíz, el arroz, el trigo, se pone en sistemas de ozonización y evita todo tipo de contaminación por hongos, bacterias, ácaros. Y esto favorece todo el almacenamiento, incluso no hay pérdidas económicas grandes porque si tiene que desechar un almacén completo con esos granos, sería una pérdida significativa. Aquí una muestra de lotes de harina de trigo. Se hizo una comparación entre el tratamiento con cloro y el tratamiento con ozono. Ven cómo las barras rojas, que son las de tratamiento con ozono, disminuyó significativamente la contaminación con anaerobios. Aquí, ¿qué efectos perjudiciales tiene el ozono? El ozono a ciertas concentraciones que ya están establecidas ambientalmente por la FDA, la Comunidad Europea y otras instituciones tienen establecido cuáles son los ppm permisibles para que no haya cierto perjuicio tanto en las plantas como en los animales. Por ejemplo, puede ser un contaminante que produzca corrosión, evidentemente tiene un alto poder oxidante y lo podemos mostrar después con un guante de látex rápidamente, en las gomas. Hay materiales que se están construyendo ahora en estos momentos que son resistentes al ozono, eso es importante que conozcan después cuáles son los materiales que pueden utilizar. Corrosión, degradación de productos y contaminante atmosférico también. ¿Qué otras toxicidades produce? Produce toxicidad a los cultivos, interfiere en el crecimiento, incrementa la sensibilidad a las enfermedades, disminuye el rendimiento y afecta el ecosistema. En el caso de los animales y el hombre produce irritación de las mucosas, daño pulmonar. Aquí están los miligramos por metros cúbicos establecidos según la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, de la Organización Mundial de la Salud y la Comunidad Europea. Y que se aconseja que se requieren medidores ambientales en los sitios de producción, donde tengan sistemas montados de ozonización, deben tener detectores para que avisen cuando hay un incremento de la producción de ozono o no está acorde a los parámetros que deben tener los locales. ¿Cómo evitar estos perjuicios de las aplicaciones del ozono? Se requiere el conocimiento de los aspectos anteriores para lograr una correcta selección del equipo y los procedimientos. Es importante que conozcan bien, por ejemplo, cuando van a adquirir un equipo, que el productor, que es el especialista, evidentemente, les diga y les muestre que está bien calibrado, que usted sepa la concentración. Si puede ser posible, que le mida delante de usted, mire, aquí hay 10 microgramos, si mira en esta, me da 10 microgramos, aquí se lo puedo mostrar. Porque a veces compra, el equipo está muy bonito, pero después usted no sabe qué concentración está poniendo. El productor le dice, sí, eso da tanto, pero bueno, ¿dónde está la muestra? Deme el certificado de calidad de que lo que yo estoy haciendo está correcto, porque después pueden haber efectos perjudiciales que echan abajo toda la terapia que estamos llevando a cabo. Y tenemos tantos retractores que debemos trabajar correctamente. Los buenos resultados en las distintas aplicaciones mediante tratamientos efectivos, eficientes y seguros. El desconocimiento de los aspectos anteriores conlleva a daños en la salud humana. En este caso, bueno, si aplican concentraciones mayores, que tengan el uso de equipos y procedimientos inadecuados para el fin previsto, que finalmente va a tener mayores gastos y menor eficiencia. La información errónea sobre las posibilidades del ozono pueden estar vinculadas a un engaño, estafa al consumidor y, por supuesto, el desprestigio de la ozonoterapia. Hasta aquí, muchas gracias. La primera conferencia general.